una mejor, mejor vista, ¿no? Y también pues nos da mucho gusto por lo que hemos conocido a Roberto y lo que nos damos cuenta siempre Colombia para nosotros ha sido un referente de innovación, de capacidad crítica y pues nos da mucho gusto poderlos contar con ustedes también como interlocutores, ¿no? Sabemos que esta visita con sus preguntas, con sus comentarios nos va a dar una gran realimentación y de verdad estamos muy, muy emocionados de recibirlos. Dicen que los mexicanos somos muy hospitalarios y es cierto, nos gustaría hasta haberlos recibido en casas de nosotros, sin embargo, después viendo la logística veíamos que era mucho más fácil organizarnos de la manera en que lo estamos haciendo, pero siéntanse con ganas de venir, de verdad que aquí les vamos a echar, como aquí decimos, muchas ganas para que se sientan lo más acogidos, lo más en su casa, ¿no? De verdad. Que pues nada más era las ganas de saludarlos, decirles que Alfonso está muy al pendiente de todos los detalles y pues cualquier cosa, pues tenemos plena apertura y confianza para plantearlo, cualquier duda o necesidad que tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Nos ha saludado Pilar Farrés, estamos grabando ya, directora de Educación Comunitaria para el Bienestar. Muchas gracias, Pilar. Y Gracias. ahora nos vas a acompañar por un momento más y se va a quedar con nosotros Alfonso para poder compartir el objetivo de hoy día, que es introducción a lo que es el sistema educativo mexicano y más o menos cómo funciona y la historia, una breve historia del mismo. Entonces, adelante, ya se fue nuestra compañera que nos ha dado el saludo, la segunda en mando después de el director nacional. Adelante, ahora sí, Alfonso, somos todo oídos y estamos grabando. De acuerdo, muchas gracias, Roberto. Pues es un gusto nuevamente platicar con ustedes. Déjenme comentarles que recibimos unos colegas colombianos. Voy a tratar de proyectar, ahorita me avisan si se ve. Y bueno, la idea también es como establecer estos diálogos que podamos nosotros también aprender de ustedes, de su sistema educativo, de las metodologías, de las inquietudes pedagógicas que tengan, de los resultados que han tenido, de las evaluaciones, de la intervención que ustedes tienen en el aula o fuera de ella. Creo que para nosotros es muy importante también conocer esas experiencias. Y si me permiten, déjenme ver si queda la presentación. Me avisan si se alcanza a ver. Ok, te avisamos. Listo, ¿sí se alcanza a ver? Se ve. Perfecto. Pues miren, para empezar un poco este diálogo, quisiéramos presentarles algunas cifras del sistema educativo nacional. Ya las comentó un poco también Roberto. En estos diapositivas, en estos cuadros, ustedes van a ver esta matrícula que tiene el sistema educativo mexicano. Es una matrícula amplia, son muchos estudiantes que atiende México en el sistema escolarizado o en la modalidad no escolarizada, principalmente de sostenimiento público. Un 85% son de sostenimiento público y un 14% son de sostenimiento privado. También la matrícula de escuelas privadas es bastante grande y en estas escuelas o en este sistema escolarizado, la educación básica representa pues un porcentaje muy alto. El 70% de las escuelas en México, del nivel básico hasta el nivel superior, un 70% son de educación básica, un 15% de educación media superior y un 14% de educación superior. Ahí les dejo un pequeño link también por si quieren ver algunas cifras históricas del sistema educativo nacional. Y bueno, estas son cifras de cierre de ciclo escolar 2021-2022. Y lo que mencionaba Roberto hace rato, el total del sistema educativo son casi 34.5 millones de estudiantes, 34.413.000 estudiantes aproximadamente. Prácticamente es la mitad y la mitad son mujeres y son hombres en las aulas, los estudiantes y docentes. Tenemos una matrícula también de docentes de aproximadamente 2.113.000. Estos docentes trabajan en casi 258.000, casi 260.000 escuelas a nivel nacional. Y bueno, de esas 258.000, 216.000 son públicas, lo que mencionaba un poquito hace rato, las gráficas que ustedes ven, pues el sostenimiento público es la principal fuente de financiamiento de estas escuelas. Hay varias modalidades, pero en general se maneja la escolarizada y no escolarizada. En la modalidad escolarizada,
Los alumnos, los estudiantes son aproximadamente 32 millones. Casi 2 millones se atienden en una modalidad no escolarizada, que generalmente son sistemas abiertos o sistemas de educación a distancia. Pero lo importante aquí es destacar que la educación básica son aproximadamente 24 millones de estudiantes, y en esa educación básica, a ese número de estudiantes los aproximadamente 1.209.000 docentes. Son casi 228.000 escuelas las que se atienden a nivel nacional. El CONAFE entra en esta matrícula. El CONAFE entra en esta matrícula de educación básica de las escuelas que atendemos de preescolar, primaria y secundaria. También aquí ven algunas cifras de educación superior que complementan esta parte del sistema educativo nacional. En esta modalidad escolarizada, ya vimos la educación básica. La educación básica son casi 24 millones de estudiantes, pero también se está atendiendo las últimas reformas de ley que hacen obligatoria la educación inicial. Son casi 200.000 niños que se atienden en estas instancias escolarizadas de educación inicial, 190.740. Y bueno, la cifra de escuelas en educación básica más grande están en las primarias. Son casi 13 millones de estudiantes en primaria, 6.305.000 en secundaria, y en preescolar 4.153.000 estudiantes. Son cifras muy grandes, es un sistema bastante grande y complejo, que no solamente está descentralizado, aunque hay una cabeza de sector que es la Secretaría de Educación Pública, nuestro Ministerio de Educación. Cada entidad de las 32 que tiene el país tiene su secretaría o instituto estatal de educación pública, que a su vez se articula con los subsistemas que también son público-privados, y en el caso del CONAFE, los cursos comunitarios, como se conocen también históricamente. Esta matrícula, si se dan cuenta, pues es este porcentaje que ya les mencionaba. La educación inicial es un porcentaje muy pequeño de esta matrícula, el 8.8%. La educación preescolar es un 17%, primaria es casi un 55%, y la educación secundaria un 26%. En educación inicial, que se divide en dos sostenimientos o tipos de servicios, que es general e indígena, son 190.000 pues, niños y niñas de primera infancia, de 0 a los 3 años, 11 meses, que es cuando ya pueden hacer el trámite para ingresar a las escuelas. Y bueno, digamos, un nivel, una modalidad que está en vísperas de potenciarse. Hay programas de gobierno muy grandes que están tratando de potenciar esta expansión de la educación inicial. CONAFE ha sido pionero también en educación inicial, aunque ahorita nos estamos articulando con la educación preescolar en un trayecto continuo y un enfoque de primera infancia, de 0 hasta los 5 años, 11 meses, para que podamos también ver la completa, no solamente escolar, sino desde que inclusive están las mujeres embarazadas, los padres varones que también se involucren en la reflexión sobre prácticas de crianza. El tema aquí es que el CONAFE, su programa de educación inicial, históricamente ha sido no escolarizada. Son sesiones que se llevan a la semana, 1 o 2, a través antes de promotoras educativas, ahora ya son educadoras comunitarias, y también realizan sesiones de 2 horas por medio de grupos, reflexiones sobre las prácticas de crianza o pautas de crianza y todas aquellas, digamos, experiencias que tienen las madres de familia en las comunidades que pueden potenciar el desarrollo de los niños pequeños en esos primeros años que son tan importantes. Si ustedes ven, por ejemplo, esa estadística en comparación con esta de educación preescolar, pues ya se incrementa bastante, digamos, este nivel que prepara para la escolarización, la entrada a la primaria, a los niveles de primaria, pues ya pintan los cursos comunitarios. Si ustedes ven aquí la tercera fila, ya están los cursos comunitarios, las primarias generales, que pueden ser de sostenimiento federal o estatal, son aproximadamente 189.000. De esas hay una vertiente, una modalidad indígena, de las cuales son casi 19.000, y está la modalidad o vertiente comunitaria, que se conoce como cursos comunitarios,
en algunas estadísticas, pero en general es la educación comunitaria para el bienestar del CONAFE. No sé si lo hemos platicado en otras sesiones con Roberto, pero lo interesante de estos programas comunitarios que llevan casi 50 años desarrollándose en México es que nosotros vamos a donde se requiere el servicio educativo. A diferencia del sistema convencional, este sistema general que ustedes ven aquí, se instala una escuela y pues obviamente todos llevan a los niños ahí. Aquí es un poco al revés. En CONAFE ustedes van a ver que las cosas son un poco al revés y ahorita les voy a ir platicando, porque nosotros vamos a esas comunidades alejadas, dispersas en marginación, rezago social o rezago educativo, a instalar un educador comunitario. La oferta de docentes no es suficiente para esas comunidades. Por eso es necesaria una estrategia diferente. Nuestra estrategia históricamente ha sido el fomento educativo, que tiene que ver con no solamente habilitar a un educador comunitario a través de un proceso de formación para que pueda brindar esta práctica educativa en las comunidades del CONAFE. Y a cambio de ello, pues recibe un apoyo económico para su sustento, pero también para su formación, y también se hace acreedor a un apoyo para continuidad educativa. Es decir, no solamente nos apoya a brindar estos servicios educativos de educación básica, sino que también el mismo se va desarrollando en la práctica, o sea, adquiere experiencia y posteriormente sigue estudiando de manera paralela. Es lo que impulsa en términos generales el fomento educativo. En primaria, también ustedes ven los cursos comunitarios. Mucha de esta matrícula, no encontré un cuadro, pero sí hay algunos para que ustedes puedan ver el porcentaje de escuelas de estas generales o indígenas. Ese porcentaje de escuelas son casi la mitad multigrado. Es decir, no tienen profesores por grado, a veces no tienen profesores por nivel, son multigrados, son multinivel, y esa es una característica también de los cursos comunitarios. Si ustedes ven en esta gráfica de primaria, bueno, en este cuadro de primaria, y pues los cursos comunitarios atienden casi a 100,000 estudiantes. Pareciera no ser representativo con los 13 millones que tenemos a nivel nacional, pero son los más pobres del país, son los que más necesitan este apoyo. Son comunidades donde a veces no hay un aula, sino se habilita un espacio para que pueda llevarse a cabo ahí todo el proceso educativo que CONAFE promueve. Y son 10,000 aproximadamente educadores comunitarios o docentes de CONAFE los que están en estos cursos comunitarios. En secundaria pasa algo similar. De hecho, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica que es estadística oficial, la secundaria general, la secundaria técnica, son, digamos, donde hay mayor matrícula, mayor número de docentes, mayor número de estudiantes, y la telesecundaria, que es un sistema de secundaria satelital o digamos, virtual, en donde sí a veces hay profesores de apoyo. También hay secundarias comunitarias. No es el mismo modelo, pero las secundarias de CONAFE están agrupadas en este nivel, en este servicio o modalidad que es la telesecundaria, por lo menos en esta estadística. Ahorita les voy a decir cuáles son los números concretos de CONAFE que están actualizados a este año, al primer trimestre de este año. Quería presentarles también este cuadro porque es muy interesante y viene en este documento oficial porque habla un poco de este modelo de tránsito escolar que está en el sistema educativo, sobre todo en la modalidad escolarizada. Es bien interesante porque se está estudiando, por lo menos estadísticamente, cómo desde la primaria, de 100 estudiantes que egresan solo 95. De esos 95, ingresan solo 92 a secundaria. De esos 92, 81 son los que egresan de secundaria. Y de ahí se van a los niveles profesionales técnicos o bachillerato, donde también va disminuyendo. Digamos que hay esta deserción o abandono escolar muy pronunciado en algunos momentos de este tránsito educativo o escolar que tienen los estudiantes. Si se dan cuenta, aquí en el 2016-2017, ya cuando ingresan del bachillerato o de una carrera profesional técnica, de esos 100 que ingresaron a primaria, solamente 40 llegan a una licenciatura. Y los que terminan esa licenciatura solo son 26. Entonces, es un modelo de tránsito muy interesante para el análisis. No es una regla, pero sí estadísticamente
nos arroja datos interesantes que tienen que ver con estas trayectorias educativas que CONAFE está haciendo mucho énfasis, sobre todo a partir eh, de la articulación de sus programas educativos o de sus niveles educativos. La atención en CONAFE es multigrados, multinivel. El educador comunitario puede atender a estudiantes, a madres de familia en una red de tutoría o comunidad de aprendizaje. Bueno, todo eso creemos que aporta o brinda por lo menos los elementos, desarrollan las capacidades para que se pueda generar esta red de tutoría y promover un desarrollo de la comunidad, inclusive a través de la creación de temas locales. Es un currículum nutrido a partir de los temas locales. Bueno, aquí me detendría un poco. No sé, quisiera hacer una primera ronda de comentarios, Roberto, si fuera, aquí me detendré un poco por la parte del sistema educativo nacional y pasamos a lo que es CONAFE con mayor precisión, con mayor detalle, para que podamos dialogar y también ir intercambiando unos puntos de vista en estas sesiones. Sí. Si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, que podamos nosotros ampliarlas y resolverlas en este momento. Sí, solo para agregar a lo que dice César Alfonso, muchas gracias. Voy a también compartir ahorita, he construido una diapositiva con ChatGPT. Y mira, recién hay que entender, compañeros, la diferencia de tamaños, ¿no? O sea, mira, el Producto Brutal, gasto en educación en PBI 2019, Perú es 2,9%, México es 5,2%, alfabetización 94% Perú, México 96%, le pedí que me haga una tabla comparativa, y la tasa neta de escolarización es, el primero es Perú por si acaso, Perú 98 y ustedes son 97, tienen un poquito más. La asistencia, Perú tiene menos, hasta el escolar neta en secundaria. Roberto, ¿los demás se escuchan? ¿Me escuchan? ¿Escuchan, compañeros? Sí, se escucha muy bien. Se escucha Ya, muy bien. solo para enriquecer el diálogo, y luego paso el PPT los va a pasar ahorita. La matrícula, miren, sí es muy evidente que es muy grande el país, porque en tamaño de población, 7 millones que el Perú, 547,000, y México tiene muchísimo más. Número de escuelas, 127,000, ¿no? Y México tiene muchísimo más. Pero aquí me equivoqué, estaba acá, ¿no? Muchísimo más que Perú. Y por último, el otro dato interesante es al nivel de universidades también. Ustedes me sorprende que tengan 2.600 universidades, ¿no? Su matrícula es gigantesca también en universidades. O sea, es un país bastante distinto a Perú en muchos aspectos, sobre todo en tamaño. Muy parecido culturalmente, pero ustedes son bien, bastante grandes. ¿No, Alfonso? Alfonso, ¿me escuchas? Creo que la señal de él sí no estaba tan bien. Solo mientras Alfonso se reconecta, fíjense en esos detalles. Alfonso, ¿te conectaste? Sí, ya estoy de regreso. Es bastante grande, como estaba mostrando ahorita en estas comparaciones rápidas, en matrícula de estudiantes, y en el cuadro van a ver abajo también en las pruebas PISA la comparación, cómo han ido saliendo ambos, ¿no? Pero bueno, solo ese detalle, continúa por favor. Solo quería resaltar el tema de entender que el tamaño, ¿no? Que hace que ustedes tengan políticas educativas quizás distintas a las nuestras debido a lo grande que son. Son 130 millones de habitantes. Sí, de hecho, ahorita vamos a pasar esa reflexión. Finalmente, el sistema educativo, por esa complejidad que tiene, ha excluido algunos grupos, no ha tenido la posibilidad de crecer o de atender a algunas poblaciones que históricamente han sido marginadas, incluyendo la población indígena, la población migrante, jornaleros agrícolas migrantes. CONAFE los atiende. Inclusive la población migrante que viene de Centroamérica hacia Estados Unidos también pasan a veces por servicios de CONAFE o por albergues donde CONAFE, con la flexibilidad del modelo, puede atenderlos. Sí, es bastante complejo, es una infraestructura y una burocracia tremenda, y precisamente la política educativa se ha enfocado mucho como a brindar todos los elementos, digamos, de infraestructura, la cobertura, ampliarla, y en eso sí hemos avanzado bastante, pero está en la mesa siempre un debate sobre la calidad precisamente de la atención educativa.
Y ahí es donde CONAFE tiene mucho que aportar precisamente con sus modelos y más con este modelo que estamos tratando de desarrollar que busca invertir un poco en la pirámide, en el sentido de que más allá de que haya o no un aula, todo puede ser un ambiente de aprendizaje. Y más allá de tener los libros completos de texto, los desafíos los pueden generar los mismos estudiantes, los educadores comunitarios, la comunidad en sí, para empezar a dialogar y establecer estas redes de tutoría que redundan en una comunidad de aprendizaje. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y no veo alguna manita levantada ni mensajes. Alfonso, Entonces, ay, disculpa, continuamos. sí. Sí, Alfonso, yo quería Adelante, hacerte una consulta. Sí, me parece muy interesante la organización que mostraste y quería preguntarte sobre la población indígena. Ellos trabajan también esta relación tutora en sus idiomas o en su lenguaje materno y y la educación inicial también empieza desde ahí, que es la relación tutora. Eso a mí me sorprende un poco cómo lo están haciendo, ¿no? Gracias. Sí, digamos que en la política nacional hay una instancia dentro del Ministerio de Educación que da la directriz en las escuelas indígenas, donde es muy importante generar materiales en su lengua, generar ciertas actividades o estrategias específicas para su atención. En el caso de CONAFE, también atendemos población indígena que no ha podido acceder a esos servicios generales o convencionales. Y la idea es precisamente que el educador comunitario hable la lengua y se pueda trabajar un taller de lengua y cultura indígena que pueda, digamos, adecuarse a las necesidades del contexto, que eso es muy importante inclusive para nosotros, porque trabajan precisamente con la población de los pueblos originarios. Y en educación inicial, ahorita estamos haciendo un esfuerzo importante por articularlo con los servicios de educación básica para que finalmente esta cultura de atención a la primera infancia no es nada más exclusiva de informar o desarrollarla con madres embarazadas o quien tiene niños chiquitos, sino toda la comunidad debe ser responsable de los niños y niñas de 0 a 4 años en esa etapa tan importante. Entonces, ellos entran a la red de tutoría con temas que tienen que ver con el desarrollo de la primera infancia. Tenemos temas que tratan, por ejemplo, uno se llama ¿Por qué importa el amor? Es mucho una reflexión sobre neurociencia, sobre cómo se desarrolla el cerebro desde los primeros años, y eso se ve en tutoría. La buena alimentación de la mujer embarazada, por ejemplo, la lactancia. Inclusive una compañera está desarrollando un tema que es sobre la placenta, y lo ha compartido inclusive con colegas de Chile y ahora que vinieron los colegas de Colombia también. Y es bien interesante porque el tema se va desarrollando, va creciendo, se va robusteciendo con estas miradas, inclusive cosmovisiones. Y eso nos ayuda a que tengamos un tema no solamente de interés, sino que es muy útil y potencia mucho la participación de las comunidades. Muchas gracias. No, además también cuando tú empiezas en esta primera infancia, significa que ya en los otros niveles estos chicos ya están familiarizados ya prácticamente, ¿no? Qué lindo. Gracias. Sí, yo solo quería también agregar una pregunta más a nivel de su situación geopolítica, que si bien somos muy parecidos a Perú, que es en muchos aspectos, o sea, étnicamente, culturas milenarias, sin embargo, ustedes son muy distintos por la cercanía a Estados Unidos, que creo que Estados Unidos los ha reconfigurado totalmente, ¿no? Ustedes son un puente hacia de todos los países del sur que van a Estados Unidos, ustedes mismos van a Estados Unidos. A mí me sorprendió después de los compañeros que un compañero que es profesor también de telesecundaria, cuando estuve en Nayarit, me contaba que a veces cuando quiere ahorrar plata, se va a Estados Unidos, cruza la frontera y en verano y trabaja 2 meses y se junta $3,000 y vuelve nuevamente a México. Y así muchos van y se cachuelean a Estados Unidos, ¿no? De jardineros, y son profesores también, ¿sabes? Es un cachuelo, significa que un trabajito extra y ganan algunos miles de dólares pintando, ¿no? Entonces, eso no pasa en Perú, no es que un peruano va y se va un ratito al sur y va y se gana $3,000 y regresa. O sea, tienen cosas así que son distintas aquí, ¿no? Entonces es común eso que me contaron, ¿no? O sea, que la gente se va a Estados Unidos y vuelve y, y ya está. Y algunos se quedan, obviamente, porque todos quisieran a veces irse a vivir ahí también.
Sí, sí, efectivamente hay migración, las remesas son muy importantes para las familias que se quedan aquí en México. Y bueno, también tenemos esta pues división de alguna forma. Los estados del norte de México, digamos, han tenido mayor industrialización y desarrollo, y los estados del sur, eh, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, son los estados que pues han quedado un poquito rezagados, donde se concentra también mayor número de comunidades con pobres. Entonces, es todo un reto ahí porque, por ejemplo, en Chiapas, el estado mexicano de Chiapas, que está al sur, ahí tenemos prácticamente el 40%, 30%, 35% de la matrícula de CONAFE. Ahí se ha invertido muchísimo del recurso de la educación comunitaria históricamente. Y bueno, en el norte hay estados muy pequeños que trabajan 200 servicios, 250 servicios. Son una matrícula muy pequeña, precisamente porque no hay tanta población o porque, digamos, hay más ofertas de las escuelas generales o convencionales. Gracias. Voy a volver a proyectar. Adelante. Indicadores. ¿Sí se ve? Perfecto. Un poco la reflexión que hacemos cuando tratamos de introducir el modelo educativo comunitario es una reflexión sobre lo que es la inclusión, la segregación, la integración y la inclusión como tal, la inclusión educativa. En estos diagramas ustedes ven pues la exclusión prácticamente en este núcleo donde están estos circulitos, pues no se permite entrar, ¿no? Históricamente hay zonas excluidas donde no se permite por diversas razones y circunstancias, inclusive políticas que no permiten entrar a este, digamos, beneficio educativo que hay, se ha ido desarrollando a través del tiempo. Pero también hay una especie de segregación en algunos momentos, algunas diferencias, digamos, culturales, políticas, hacen precisamente que se genere esta distancia y se comiencen a establecer estas brechas educativas. Sin embargo, las políticas también han tratado de hacer una especie de inclusión, pero más del tipo de integración, es decir, que estén dentro de los beneficios educativos, que sin embargo no conviven con todo, digamos, todo el espectro, toda la atención educativa o las modalidades, o no son beneficiarios de todos los problemas sociales, programas educativos, la infraestructura inclusive. Entonces, esta integración no será completa, nada más están dentro del sistema. Inclusive este aspecto de inclusión que nosotros creemos más y se ve dibujada en este último círculo, es donde ya, digamos, están mezclados dentro de esta propuesta educativa, atención educativa, beneficios, interacciones, relación educativa, relación tutora, beneficios, gestión comunitaria. Es un aspecto importante de la inclusión, porque, por ejemplo, si hablamos de inclusión financiera, a veces, pues solamente tener una cuenta en un banco pareciera que es inclusión financiera. Sin embargo, hacer uso de todos los beneficios que pueda tener esos aspectos de financiamiento es muy diferente, ¿no? A solamente considerarte que estás dentro por tener una cuenta. Aquí pasa algo similar, no solamente por estar dentro del sistema o dentro de algunas modalidades vertientes, ya estamos siendo inclusivos. Esta reflexión está un poco en el fondo de, digamos, la atención educativa que el CONAFE trata de promover. Ahora, vamos un poco a los datos duros. La matrícula de CONAFE entre niñas, adolescentes y jóvenes son casi 700,000, 691,000. Estas son cifras al primer semestre de 2022. Pero lo importante es que tenemos presencia en casi los municipios del país. No los cubrimos completamente, pero estas zonas rurales e indígenas dispersas, apartadas de marginación, son casi 38,000 localidades. Es un territorio bastante amplio también que CONAFE trata de cubrir, trata de llegar con ese, digamos, brazo pedagógico, alcanzar con este beneficio educativo a esas poblaciones. Y lo que preguntaba también la compañera, la población indígena que atiende CONAFE es importante, casi 50,000
estudiantes, 47.454 de acuerdo a esta estadística que tenemos. En Alfonso, cuanto al número... Sí, sí, adelante, adelante. una consultita. Mostraste hace un momento más o menos cómo eran los sistemas de exclusión, integración, inclusión. Y en Perú también se trabaja mucho la parte de la inclusión educativa. En el Sí. caso de la relación entre pares, también trabajan con chicos de retardo leve, chicos autistas, chicos de todo esas necesidades educativas especiales también, ya identificados. Ya. ¿Hay una población, está estadísticamente determinada o está dentro de estos grupos ya establecidos? Aquí en el caso de CONAFE sí están dentro de esta estadística, sin embargo sí se tiene identificada a esta población que tiene alguna discapacidad. El tema aquí también es un poco que el modelo educativo propone que se pueda atender, pero también se promueve que se hagan gestiones a nivel local o estatal para que puedan acceder a otro tipo de recursos o apoyos. Pero en dado caso de que no puedan, pues el educador comunitario puede atenderlo en el servicio educativo, porque uno de los principios pedagógicos que manejamos es que todos tenemos la capacidad de aprender, todos aprendemos a nuestro propio ritmo, y bueno, eso se puede aplicar hasta desde un adulto que no sabe leer y escribir, una persona que tiene alguna discapacidad visual, no oye bien, con las herramientas necesarias puede tener esta atención educativa. Y bueno, puede ser también lo que ya mencionamos de educación inicial, prácticas de crianza y los temas académicos o locales que estamos tratando nosotros de impulsar. Entonces, digamos, el aspecto que manejamos en CONAFE, lo reflexionábamos hace poco en algún conversatorio, este discurso de educación para todos que ha estado históricamente en la narrativa de los programas o trayectos educativos, en CONAFE tratamos de hacerlo realidad porque finalmente es un aula abierta. Está abierta a toda la comunidad, todo tratamos de que sea un ambiente de aprendizaje, no es nada más los estudiantes en la escuela, también los padres de familia pueden ir en cualquier momento, los niños, niñas pueden salirse del aula, hacer caminatas, tutorías fuera de la escuela, es decir, puede haber muchas opciones de aprendizaje que van más allá de un espacio o de una organización escolar, ¿no? Nosotros manejamos mucho el concepto de tiempo pedagógico más que de jornada escolar. Ese tiempo pedagógico a veces se excede. Ustedes lo van a ver si llegan a tener una tutoría con nuestros profesores, con nuestros docentes. El tiempo a veces no nos alcanza, pero es tan profundo a veces el intercambio, tan significativo que para nosotros es muy importante ese diálogo donde se pueden establecer precisamente esa interacción muy significativa. Muchas gracias. Sí. Interesante. Tiempo pedagógico respecto a hora pedagógica. Ujú. Aquí estamos hablando. Sí, muchas veces en el sistema, digamos, convencional o regular, los profes se preocupan y se estresan por su planeación didáctica, ¿no? Pues aquí es un poco más al revés. La práctica educativa te va dando registros de procesos de aprendizaje o de tutoría que apoyan mucho esa práctica. Y se va construyendo. Y se va construyendo con cada estudiante. Cada estudiante es único. La relación tutora que el doctor Cámara nos promueve o ha promovido históricamente tiene que ver con esta atención personalizada, estos ritmos de aprendizaje que cada persona tiene, ¿no? Todos podemos aprender de todos inclusive, y se ve mucho cuando tutoramos con estudiantes, con padres de familia, entre nosotros, y les platicaré un poquito más adelante porque ahí tenemos un concepto que le decimos coherencia sistémica, que viene un poco del concepto de coherencia Michael Fullan, pero no tiene que ver con otra cosa más que lo que hacemos aquí, como nos tutoramos y nos formamos, queremos que así lo hagan en las escuelas. Es decir, no les vamos a pedir algo que no hacemos, porque históricamente desde las autoridades se crea un currículum, desde las autoridades se crean programas, estrategias, y poco a poco se va bajando, y a veces se desdibuja ya cuando llega al aula. Se evalúa de una forma diferente. Y ya no digamos que hay cambios de política, ¿no? Y bueno, quedan truncos muchos procesos. Acá es más bien que la práctica sea coherente en todo el sistema comunitario. Voy a continuar un poquito la parte de la cobertura. Los estudiantes de preescolar son aproximadamente 158,000
primaria 96,000, secundaria 46,000. Los servicios educativos son 31,878 y pues bueno, nuestros educadores comunitarios les decimos figuras educativas, son casi 37,000, 38,000. Muchos de ellos son figuras de esta estructura de acompañamiento y asesoría. Les decimos ECA y ECAR porque son educadores comunitarios de acompañamiento y educadores comunitarios de acompañamiento regional. Y digamos, los que están frente al aula o quienes gestionan las comunidades de aprendizaje son los educadores comunitarios, de los cuales tenemos 32,060. Así es. Muchos de ellos muy jóvenes. Algunos estudios que nos ha hecho el Banco Interamericano hace unos años, pues ponía este énfasis, ¿no? Que no lo hemos documentado quizás con el rigor suficiente, pero el aporte social que hace la juventud en los programas educativos de CONAFE, pues no tiene comparación con otros programas sociales, ¿no? No solamente llevas lo educativo y se desarrolla la figura, sino que hay inclusive otros impactos que también, digamos, longitudinalmente no hemos podido establecer una medición. Entonces, ahí hay un reto importante también para los programas educativos. Pero estos jóvenes o estas figuras generalmente son de la misma región, porque hemos visto que cuando son externos a la comunidad, a veces no se adaptan y terminan abandonando el servicio. Y ese es un reto que tiene el CONAFE muy importante porque más o menos el porcentaje de abandono de deserción de figuras educativas ha rondado un 20%. Alfonso, ¿jóvenes de qué edades? ¿Son también escolares? Esos educadores comunitarios. La última estadística que me acuerdo que vi, el promedio de edad era 23 años, pero vamos a encontrar muchísimos en un rango entre los 16 y 29, que es más o menos el rango de juventud que se utiliza también inclusive para algunos programas sociales. Pero ahorita hemos hecho cambios normativos para que la edad no sea un impedimento, pues, que muchas figuras educativas puedan ser inclusive, pues, de mayores de 40 años o 50 años, que sobre todo pueden ser madres de familia que tienen mucha experiencia en las prácticas de crianza o en la reflexión sobre las prácticas de crianza. En general, todos tienen un nivel de bachillerato concluido, aunque hay muchos que tienen licenciatura, hasta 2 licenciaturas y algunos hasta maestría. Y entrando un poco en el tema del modelo educativo de CONAFE, y esta historia viene desde 1971, cumplimos ya 52 años en CONAFE, de educación comunitaria, de programas o cursos comunitarios. Pero en el año 2000, aproximadamente, un poquito antes, el doctor Gabriel Cámara desarrolló un modelo de posprimaria, porque no existía la secundaria comunitaria como tal. Le llamó posprimaria comunitaria y es donde empezó a formularse esta parte de las redes de tutoría o comunidades de aprendizaje en relación tutora, y de ahí ha tenido una historia. Digamos que la práctica ha quedado instalada y aunque han venido otras políticas, otros cambios, otras formas de llevar la educación comunitaria, siempre ha quedado ese germen. Y a partir del 2015, que también estuvo parte del equipo promotor de la relación tutora, la maestra Dalila López Almorán fue nuestra directora, y todo el equipo digamos, de esa primera propuesta de posprimaria también se incorporó al CONAFE y bueno, cambió el modelo educativo. Nosotros usamos mucho como referencia esta parte del núcleo pedagógico de la práctica. También es pues una propuesta de Richard Elmore que tiene que ver con algo muy sencillo, que el núcleo de la práctica es alguien que tutora, alguien que tiene o conoce un tema en suficiencia, lo comparte amistosamente con alguien que tiene ese interés en estudiarlo o en aprender, y en medio hay un contenido. Ese núcleo de la práctica educativa es muy importante para nosotros, no solamente por lo personalizado, sino porque el doctor Cámara ha insistido mucho en que si hay algún
digamos, si hay que valorar algo, si hay que ver dónde hay un aprendizaje, es en este núcleo. Podemos hacer una evaluación sumativa, acreditaciones, pruebas estandarizadas, que nos dan ciertos resultados, pero para nosotros es más importante verlo en estos procesos de tutoría, en este núcleo pedagógico, sobre todo porque ahí se da, se ve pues en la demostración pública que propone el modelo educativo, se ve este aprendizaje que se logró, se hace un proceso de reflexión sobre ese mismo aprendizaje, que nos lleva inclusive a una metacognición, nos lleva a adquirir estas habilidades de aprendizaje autónomo, como ustedes ven en el cuadro, que tienen que ver con una comprensión lectora, la escritura, la argumentación oral, el pensamiento matemático, este desarrollo de las matemáticas y abstracciones. Eh, este modelo se llamó modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo en el 2015, modelo ABCD, y fue un rediseño pedagógico del CONAFE. Digamos que el CONAFE siempre ha estado a la vanguardia en la propuesta multigrado en México, y bueno, es un diseño propio del CONAFE. Ahorita estamos en un proceso de transición hacia la educación comunitaria para el bienestar, que sigue haciendo mucho énfasis en la relación tutora, en esta parte de lo aprendido en la historia del desarrollo de la tutoría también en el CONAFE, la atención personalizada, la conformación de redes de tutoría o comunidades de aprendizaje, un currículum nutrido con temas locales y pues bueno, una formación que siempre está en constante retroalimentación de la práctica. Alfonso, te quería hacer una consulta en esta parte de lo que es el núcleo pedagógico. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Me imagino que la transformación de este núcleo pedagógico es cuando el tutor, que es el maestro, explica al estudiante, pero también el estudiante se convierte en un enseñante, ¿verdad? Entonces, respecto al contenido, ¿cómo se ve la transformación? En cuanto al maestro contenido estudiante. ¿Podrías hacerme varios más ejemplos, por favor? Gracias. Sí, claro. Bueno, en este núcleo pedagógico hay muchas interacciones, pero la principal a la que le apostamos mucho es al diálogo tutor, y ese diálogo es horizontal. Digamos que en un diálogo profundo y significativo, a veces se pierde esa visión de quién está enseñando y quién está aprendiendo, como tradicionalmente lo vemos en lo escolarizado. Digamos que se quita esa jerarquía o esa relación inclusive de poder. Y nos pasa mucho, inclusive les comentaba el ejemplo de otros colegas que están promoviendo temas locales, y cuando lo tutoran con alguien que lo ve desde otra cosmovisión, se va complementando, robusteciendo. En CONAFE hacemos mucho énfasis en el aprendizaje profundo. Santiago Rincón Gallardo, que también es otro de los colegas que empezó con la postprimaria y ahorita es uno de los promotores a nivel internacional más importantes, habla mucho de liberar también el aprendizaje. Aprender por gusto. Nosotros vemos ese tipo de interacción en el núcleo pedagógico. El contenido no tanto pasa a un segundo plano, pero se va robusteciendo por el interés y el gusto de los que están interactuando. Y el diálogo tutor nos puede llevar precisamente a ese aprendizaje profundo, que inclusive se puede relacionar o interrelacionar con otros temas de lo que conocemos comúnmente como campos formativos. Entonces, ahí también hay una transformación de los temas y contenidos y de las personas que finalmente dialogan mucho, escriben, registran, reflexionan, demuestran eso aprendido, y finalmente, como usted dice, se convierte el tutorado en un tutor posteriormente, ya puede ofrecer ese tema. Y al ofrecer ese tema ya se crea otro nodo de esta red de tutoría, donde se va ampliando, y es lo que CONAFE promueve mucho, que haya esta interacción en comunidad de aprendizaje, donde los temas que conocen o dominan se estén intercambiando y se estén llevando a cabo todos estos procesos. Muchas gracias, Alfonso. No, ¿de qué? Una forma de, digamos, compartir o dar a entender lo que quiere la tutoría o la relación tutora, el diálogo tutor, para nosotros ha sido el ciclo de tutoría.
aunque no es lo mismo, porque, bueno, para los que hemos escuchado al doctor Cámara y tratamos de reflexionar sobre lo educativo desde esos enfoques, la relación tutora tiene que ver más con una filosofía de la educación, una constante de aprendizaje entre las personas que la promueven y la practican. Pero el ciclo de tutoría, digamos, nos da, si no una serie de pasos, no se convierte, digamos, en una secuencia, pues, didáctica, más bien nos da una serie de pasos por donde pasa este proceso de tutoría. Y tiene que ver desde la oferta de un tema y cómo se escoge ese tema. Como ven ustedes aquí en el punto número 1, bueno, empieza todo con un catálogo de temas. Catálogo de temas que ahorita en CONAFE estamos haciendo una transformación curricular para que se nutra desde el interés de las personas en las comunidades. Entonces vamos a encontrar muchísimos temas, tienen que ver con inclusive cosas locales, por ejemplo, el pozol en Chiapas, que es un concentrado de maíz con cacao, una bebida que inclusive pues el estudio en tutoría ha demostrado que tiene ciertas propiedades antibióticas, por ejemplo, la placenta que les decía, temas de educación inicial, eh, huertos de plantas medicinales, hay muchos temas que son de interés local que se están constituyendo en la nueva currícula del Consejo. Estos temas se ofertan, los elige un aprendiz y comienza esta interacción en diálogo, que tiene ciertas características y ciertos principios pedagógicos que ahorita los voy a mostrar también. Y en ese proceso el tutor y el aprendiz reflexionan y documentan lo que va pasando. No solamente cómo se sienten, las dudas que tienen, lo que investigan, las preguntas que se hacen sobre los temas, eh, los propósitos de aprendizaje, cómo consultan fuentes, pueden ver videos, pueden preguntar a otros, tener testimonios. Hay toda una interacción en la tutoría hasta que llega un momento en el que ellos hacen la preparación de esa presentación ante otros. Es lo que llamamos una demostración pública de lo aprendido. Pero ahí no para, porque el aprendiz puede seguir profundizando en su dominio del tema y así sigue investigando y se prepara para ser tutor y ofrecer el tema. Yo he mencionado en algunos espacios que, y siguiendo un poco con las reflexiones, que se dan como tres tipos de diálogo en esta interacción. Una, cuando estamos tutor y aprendiz conversando, interactuando. Otra, cuando estamos haciendo nuestro registro de proceso de aprendizaje generalmente escrito, pues uno está dialogando con uno mismo, uno está pensando en lo que pone, uno está preguntándose qué fue lo que aprendí, qué fue lo que me falta, y haces un registro con conciencia, rememorando todo lo que dialogamos en tutoría, que también tiene que ver con un proceso metacognitivo. Y el último diálogo es más grupal. En la demostración pública no es nada más pararse y exponer, sino cuando este estudiante está ofreciendo lo que aprendió, puede haber también un diálogo que complemente o aporte otro tipo de elementos al estudiante. Con eso se va fortaleciendo el estudio y tutoría en este ciclo que nosotros pues hemos manejado un poco, digamos, como herramienta, como metodología dentro del modelo ABCD. Una consulta en esos, Alfonso. Por ejemplo, lo que a veces está viéndose es que yo he visto un libro muy interesante que ya ha producido CONAFE, es el pensamiento matemático, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Y cuando tú hablas acá de temas que están, que tienen bueno, temas, por ejemplo, habla un tema de, perdón, que tienen tiempo de vigencia, surgen sobre dijiste la placenta, ¿no? Sí. Estos temas tienen un tiempo de vigencia, cómo surgen, quién los determina, todos los estudiantes lo deben culminar, o cómo se ha establecido esa forma. Seguramente el libro que usted consultó tiene que ver con las unidades de aprendizaje autónomo que Sí, desarrollamos el en CONAFE, UAA. las UAS. Lo que hicimos en ese periodo 2015 fue todo el equipo pedagógico, todos los colegas aquí del área pedagógica, diseñaron temas transversales
significativos alineados también a una currícula nacional que tenían que ver con los 4 campos formativos. Entonces, digamos, por ejemplo, la poesía, que es uno de los temas donde yo más estoy involucrado y tutoramos, viene un poema muy representativo de un poeta mexicano que se llama Alfonso Reyes, La glosa de mi tierra, donde inclusive la tutoría nos puede dar para hacerlo transversal y ver la historia. Él fue uno de los sabios, 11 sabios mexicanos, y en un periodo posrevolucionario, pues nos da como para ver también esos elementos históricos, hacer como un clic o un enlace con otros temas, y habla mucho de las flores, es un canto a las flores, da para hablar también de temas que tienen que ver con ciencias, exploración del mundo natural, que es otro de los campos formativos. Entonces, de alguna manera, estos temas se desarrollaron como para no solamente construir las comprensiones y entender ciertos desafíos, también se crearon ciertos trayectos de aprendizaje que nos dan de alguna manera pues un ancla hacia los contenidos curriculares que en ese momento estaban planteados. Lo que estamos haciendo ahorita es como liberarnos un poco de esa estructura curricular. De hecho, México está en un proceso de transición nacional de la currícula. Ahorita hay una currícula en discusión a nivel nacional y bueno, finalmente los campos formativos van a ser otros, pero van a seguir teniendo estos temas académicos. Entonces, digamos que CONAFE hizo un esfuerzo por establecer una currícula propia con los casi, creo que eran 2,000 contenidos que proponía un plan nacional, pues se estructuraron en unos 53 temas de aprendizaje contenidos en estas unidades de aprendizaje autónomo, que finalmente pues no son exhaustivas. Aquí nada más nos dan ciertos desafíos, ciertas referencias y algunas fuentes complementarias, pero que de todos modos sirven mucho para detonar estas estrategias de tutoría y profundizar en cada uno de los temas. En matemáticas, pues está muy claro que son números naturales, hay geometría, hay cálculo, pero lo más interesante es que, digamos que no son temas diseñados para cierto nivel, aunque sí hay trayectos de aprendizaje. Lo que intentábamos en ese momento, se intentó, es que el tutor pueda tener la capacidad, por ejemplo, de hablar a un nivel de un estudiante preescolar sobre algunos números, ¿no? Adaptar el tema de alguna forma a los aprendizajes que tiene cada uno de los estudiantes en el nivel educativo en el que se están siendo tutorados. Entonces, esa flexibilidad también es importante en la construcción de este modelo curricular que se planteó en el 2015. Aunque les comento, finalmente ahorita hay un proceso de transición y estamos tratando de trascenderlos hacia estos temas locales que también en algún momento pues van a tener pues digamos, la evaluación de cómo están funcionando, inclusive una depuración de los mismos. Muchísimas gracias. Sí, bien diferente. Gracias. Sí. Hay un tema, por ejemplo, de pueblos de México y el mundo que habla de 2 pueblos originarios. Es muy común que no se enfoquen tanto a esos temas que están en la unidad, sino que, por ejemplo, ahora que tutoramos a los colegas de Chile, pues la cosmovisión mapuche surgía inmediatamente y complementaba muchísimo esta visión de los temas con el estudio de lo que es la cultura y tradición mapuche, que ellos tienen educadores comunitarios muy parecidos, educadores tradicionales, perdón, muy parecidos a los educadores comunitarios que tenemos en CONAFE. Qué interesante. Muchas gracias, Alfonso. Sí, no, de que voy a pasar a la siguiente. Los principios teóricos para nosotros son importantes porque en esta horizontalidad y en este respeto por los procesos de aprendizaje de cada persona, siempre ha sido para nosotros muy importante no dejar de ver que todos tenemos esta capacidad de aprender. De hecho, en un último escrito que nos compartía el doctor Cámara, pues hacía este énfasis, ¿no? De que finalmente todos los seres humanos aprendemos por naturaleza. Si vemos a un niño pequeño, es un explorador por naturaleza. Todo puede ser un ambiente de aprendizaje.
aquí pasa algo similar, todo puede ser un ambiente de aprendizaje más allá de inclusive de la carencia o de los contextos, ¿no? Que pueden ser inclusive de violencia, eh, la sequía que hay en algunos estados del norte, en algunos estados del sur, donde pues, es mayormente agua y hay que trasladarse en lancha 12 horas. Hay contextos que finalmente pues determinan un poco estas interacciones, pero el principio pedagógico general eh, nos hace pensar que cada persona aprende a su propio ritmo, tiene una capacidad de aprender independientemente de su escolarización o no. Respetar los procedimientos de razonamiento y construcción de conocimiento es para nosotros también muy importante. Lo que hacemos mucho en la tutoría es tratar de establecer un diálogo para la construcción conjunta de una comprensión de un tema. No solamente dar las respuestas o hacer ejercicios, sino que se trate de establecer un acuerdo, dice el doctor Cámara, de amistad entre dos personas para lograr un aprendizaje. Y este diálogo tutor es el que nos ayuda mucho como la llave que permite lograr esta comprensión. Y para nosotros es muy importante que esto se dé solamente compartiendo un tema que se ha aprendido con suficiencia. Y sobre todo decimos mucho que se valida en diálogo, se valida mucho en tutoría. Para nosotros es muy importante porque ahí es donde salen precisamente este tipo de interacciones o este tipo de posibilidades para que podamos nosotros pues ir mejorando la práctica, que es algo que en lo que hacemos muchos énfasis. De hecho, ahorita, inclusive nuestra parte normativa está muy enfocada a crear un sistema de formación en la práctica educativa. Y esto es lo que estamos ahorita proponiendo desde CONAFE, que tiene que ver no solamente con la tutoría como pedagogía, sino ser conscientes de este proceso formativo que tienen las figuras durante su paso por CONAFE, que les va a ayudar a mejorar inclusive algunas condiciones a través de la gestión comunitaria de las mismas localidades y seguir su desarrollo profesional dentro o fuera del CONAFE. Pero el chiste es que no se vayan porque estamos tratando de revertir un poco esta creencia de que el desarrollo educativo, personal o inclusive económico está fuera de las comunidades. Es crear condiciones para que el desarrollo comunitario se dé desde lo educativo. Y finalmente esta parte que libera mucho los pasos de aprendizaje tienen que ver con que cada persona tenga la posibilidad de elegir esas rutas de aprendizaje, esos temas. Entonces, más que aprender mucho, nosotros vamos más por aprender profundo. Eso es algo que tiene también este modelo de tutoría y para nosotros es importante también verlo como parte de los principios pedagógicos. Lo que hacemos generalmente cuando interactuamos con otros colegas de otros países o de otras instituciones es vivenciar la tutoría, porque podemos hablar mucho, podemos esquematizar, podemos presentar muchas cosas, pero la reflexión sobre la práctica pues, solamente está en la práctica. Por eso el modelo educativo es muy vivencial, es muy de hacerlo y reflexionar sobre cómo lo hacemos. Bueno, finalmente, para nosotros es muy importante la red de tutoría. Cuando un estudiante estudia un tema, se prepara, hace una demostración pública, se convierte en tutor, crea un nodo de una red de tutoría que va profundizando, se va ampliando, se va consolidando, se va robusteciendo. Y en el CONAFE lo que estamos haciendo es tratar de que estas comunidades de aprendizaje a nivel nacional, estatal, regional o microrregional estén en constante interacción y funcionamiento. Y también que se reflexione sobre la práctica, que es todo un proceso formativo que se está desarrollando y monitoreando y donde es muy importante la asesoría y el acompañamiento académico, no la supervisión. Es decir, cuando alguien sale de aquí de oficinas nacionales a las entidades, va acompañando un proceso académico, va siendo parte de esta red, se incorpora a la red de tutoría y interactúa con los demás estudiantes y tutores. Y eso es algo que estamos tratando de potenciar y sentando las bases para que se den los próximos ciclos escolares, pues una comunidad de aprendizaje más robustecida. Algunos educadores comunitarios pues abandonan el servicio o siguen
su trayecto educativo profesional. Entonces se incorporan otros. Estos lo que hacen es incorporarse a una red de tutoría ya establecida. En los estados hemos avanzado mucho en la consolidación de estas redes, de estas comunidades de aprendizaje, pero bueno, estamos en ese camino todavía de consolidarlo lo más profundamente posible. Alfonso, yo Sí. quisiera de repente ahí que no sé si ejemplifiques, por ejemplo, un tutor comienza con un estudiante y luego ya son dos, ¿no? Y cada uno de ellos también genera con todo ese ciclo. Ahora, el tiempo promedio, por ejemplo, yo te digo en el Perú, tenemos una aula de 30 estudiantes, de 32 y un solo docente. Con esto no quiere decir que esto no va a funcionar, sino que más bien vamos a ver las posibilidades. Justo ya estábamos viendo también con personas que apoyen, por ejemplo, la bibliotecaria, el profesor de cómputo, que a veces no está ¿no? en muchas actividades, la maestra, de repente por ahí también se presenta a la secretaria que está, o hay una secretaria administrativa, probablemente. Entonces, ustedes cuando empiezan, también están buscando y se dan en todas las aulas algo parecido, porque yo me imagino como son multigrados, son pocas aulas, y acá, por ejemplo, tenemos un promedio de, si hablamos de 4 aulas de un grado. Entonces yo quería ver el tiempo que se genera para que esto crezca, uno. Y lo segundo es, una vez que los chicos en una primera vez ya pasaron por este ciclo, en la siguiente ya no pasa un tutor o dos tutores, sino más bien todos eligen su catálogo y todos tutoran a sus compañeros y viceversa, así es. Precisamente en la última diapositiva teníamos como esta interacción a partir de un proceso de tutoría. Así es. Hay una interacción, digamos, entre un tutor y un estudiante. Ellos a su vez vuelven a tutorar precisamente. Ellos tutoran a otras personas hasta que finalmente se hace una red grande. ¿Y cuál es la ventaja, digamos, en CONAFE? Pues la adversidad que, digamos, tiene un poco el contexto, a veces lo tratamos de convertir en una ventaja pedagógica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las escuelas CONAFE, el promedio de estudiantes son 9 estudiantes, o sea, no son grandes escuelas, lo cual posibilita que la atención personalizada pueda ser más efectiva, más constante, pero también cuando un estudiante, por ejemplo, de secundaria ya domina ciertos temas, puede tutorar a un estudiante de primaria. Entonces, digamos que la red no es exclusiva de los profesores, sino que el mismo estudiante se convierte en parte de los tutores de la comunidad. Si hay un padre de familia que está muy metido en la gestión comunitaria y está muy al pendiente del servicio y tiene temas de estudio, puede incorporarse a tutorar a un estudiante o a una figura educativa. Es decir, tiene mucha flexibilidad y la conformación de la red de tutoría. Yo he visto, en la práctica hemos visto cómo funcionan algunos estudiantes y es muy grato ver cómo tienen toda la paciencia. Si están conversando y se aburren un poco, salen, juegan, regresan, retoman. Hay una interacción muy, muy importante en la tutoría entre estudiantes y los docentes. Inclusive me ha tocado ver que aunque no está dentro de, digamos, el objetivo del programa, pero sí dentro de la filosofía de la relación tutora, por ejemplo, un caso donde un estudiante de cuarto de primaria que ya sabía leer y escribir, por interés su papá no sabía leer y escribir, le empezó a enseñar a leer y escribir por interés propio del papá y porque él tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, digamos, eso es bien interesante esos casos porque es parte de lo que puede potenciar un modelo educativo como el que tiene CONAFE. Tiempos promedio, pues podemos manejar, pero tratamos de que no se acartone en determinados periodos de jornada escolar, pero en general, digamos, un tema de tutoría
que constantemente esté interactuando, puede llevar entre una semana y hasta 15 días. Depende mucho de la profundidad que tenga el diálogo, la revisión de las fuentes y, bueno, inclusive lo que menciona usted, siendo un educador comunitario atiende muchos estudiantes y hay otros estudiantes interactuando. Las demostraciones públicas inclusive llevan mucho más tiempo. Entonces, es un poco variable. Y ya, y la pregunta final era, una vez que el estudiante se apropia, ya todos se apropiaron de esta estrategia, en la siguiente elección ya no simplemente yo elijo tutorar a alguien, todos eligen, ¿no? Ya prácticamente ponen en práctica lo aprendido de cómo es esta metodología, ¿no es cierto? Sí, sí, de fondo está, digamos, dominar la práctica, pero los temas no se agotan. Siempre hay la posibilidad, inclusive, de que un estudiante haga un autoestudio de un tema y en algún momento detone un diálogo con algún tutor para incorporarlo a su catálogo. Es decir, el catálogo no es estático, puede irse ampliando. Y ahorita lo que estamos tratando de potenciar un poco en CONAFE, la ventaja, una de las lecciones que nos dejó la pandemia, que empezamos a utilizar estos medios de comunicación remotos, es que las tutorías también puedan darse a distancia. Entonces, hay muchas formas ahí como de nutrir o eficientar la gestión de la red de aprendizaje. Ya, qué interesante, gracias. En algún momento, la expectativa quizás sea que con ustedes seamos uno también de una comunidad de aprendizaje pues, transnacional, ¿no? O internacional, como estamos tratando de hacer con otros colegas de otros países. Y pues es bien interesante porque finalmente mucho del conocimiento que ustedes han desarrollado va a ser muy importante para nosotros también tener una referencia, un enfoque diferente de muchos temas que a lo mejor las matemáticas que tienen sus leyes y sus contenidos, digamos, muy abstractos y muy ya bien definidos, pero en la comprensión de lo que te quiere decir una fórmula matemática y la utilidad que tiene esas abstracciones para la comunidad es donde hay todo un reto. Y eso lo veía yo apenas el viernes con un estudiante muy listo de cuarto de primaria que me estaba tutorando la magia de las matemáticas y él entendía finalmente en este diálogo ese proceso de, pues no es nada más memorizarte una fórmula, no es nada más identificar una ecuación, sino que eso tenga una utilidad también práctica en su comunidad, en su entorno. Entonces, no es memorizar, es reflexionar sobre esos contenidos también. Ya casi acabo, voy a regresarme un par de diapositivas porque para nosotros es muy importante que de esto quede un registro. De hecho, para nosotros un medio para evaluar, la evaluación es más formativa, es más de proceso de aprendizaje. Se da en pues digamos, la herramienta principal para nosotros es un registro de proceso de aprendizaje, RPA. Entonces van a ver que en México, en CONAFE todo el mundo menciona, ya hiciste tu RPA, tienes tu RPA, vamos a revisar nuestro RPA. Y puede ser de un estudiante de preescolar, pues los garabatos y esta forma de tener una escritura o preescritura, la forma en la que él se comunica con dibujos, trazos, colores, hasta pues un pequeño ensayo que quizás pueda ser un estudiante de secundaria, pero es muy importante porque uno vuelve mucho a su registro de proceso de aprendizaje, o lo complementa, o lo vuelves a revisar y es parte de lo que puedes utilizar para tutoría, y sobre todo es muy importante porque ejercitamos, el doctor Cámara nos decía una frase hace poco que este oficio de aprender, el oficio de aprender es consustancial al oficio de escribir. Entonces es muy importante para nosotros el registro, pero más importante también es preguntarnos para qué escribimos y qué escribimos. Y sobre todo digamos, toque muy personal, cómo lo escribimos. Y eso te lleva a estar también en constante práctica de las ideas que uno quiere plasmar, transmitir y sobre todo utilizar para posteriores procesos de tutoría. Este es un elemento para nosotros importante que se utiliza mucho para la evaluación formativa, la evaluación del proceso de aprendizaje. Es también algo que se puede revisar para ver ciertos diagnósticos de cómo se está realizando el estudio de tutoría. Y también en algún momento se traduce en una calificación, porque así nos lo pide el sistema educativo. Aunque para nosotros no es tan relevante,
ese número final que sale, sino lo que se fue registrando en el proceso. Y la idea es hacer consciente también al estudiante de la utilidad que tiene la utilización de esta herramienta. Pues en la demostración pública de lo aprendido que les comentaba, pues uno habla de no solamente de lo que aprendió, no solamente de lo que le gustó, sino se pueden ver también estas habilidades que se desarrollan para transmitir algo que se aprendió en este proceso de tutoría. Pero es muy importante porque, pues, lo dicen inclusive teorías de visible learning que están ahí en Australia, cómo se hace visible el aprendizaje. Pues para nosotros es muy importante en esta demostración pública de lo aprendido ser muy conscientes de lo que está compartiendo un estudiante después de tener un ciclo de tutoría. Pero sobre todo es muy importante porque se prepara para eso. Hay un antes y hay un después de la presentación, de la demostración, pero también ahí pueden darse ciertos elementos para que mejore o profundice en su estudio. Entonces, esto que se demuestra, digamos, es un paso, pero no termina ahí. Puede continuar en otro estudio de tutoría, puede continuar en algún intercambio con otro tutor y finalmente en hacer cuando se tutore, en posibilitar que esa demostración de lo aprendido con su estudiante sea también diferente y significativa en algún momento. Y pues bueno, básicamente es queremos compartir de esta primera interacción en el marco de la pasantía. Hay muchísimas más cosas que podemos platicarles con más detalle. El proceso de evaluación para nosotros es muy importante. El proceso de la construcción curricular también hay un área específica en CONAFE que lo está desarrollando. Todo el esquema de formación ya con detalle de reuniones específicas y el acompañamiento y asesoría académico. Hay un área específica en CONAFE que podría apoyarnos, pero sobre todo pues conocer un poco digamos el esquema general del proceso de educación comunitaria que el CONAFE está tratando de lanzar, que se está convirtiendo en una alternativa importante en el sector educativo en México, sobre todo porque hay muchos profesores del sistema general o convencional que ya se están acercando a nosotros. En muchos estados del país, estos profesores de primaria indígena o telesecundarias ya están estableciendo una red de tutoría con CONAFE. Entonces, estamos contagiando un poco al sistema y parte un poco desde los márgenes de ese sistema que se ha ido desarrollando la tutoría y es algo que el doctor Cámara también repite mucho en sus intervenciones porque la sustancia o digamos los elementos esenciales que tiene esta práctica todavía le queda un largo camino que recorrer y en CONAFE estamos dando esos pasos más concretos, más fuerte estamos pisando y pues bueno, compartirlo con ustedes también es un gusto porque podemos tener una retroalimentación y hablar sobre las prácticas. Aquí es muy importante porque la práctica educativa que tiene cada docente pues es muy personal, responde al contexto donde se ha desarrollado y ahí es donde empezamos un punto de reflexión interesante. Entonces, aquí dejaría un poco esta exposición y bueno, escucho si tienen alguna pregunta o si quieren compartirnos alguna reflexión a partir de lo que hemos compartido con ustedes también. Vi que Roberto se salió. Sí, tiene una dificultad, me parece. Muchísimas gracias, Alfonso González, por compartir toda ya esta experiencia lograda, pero todavía no finiquitada en realidad, todavía es permanente, como tú muy bien lo has dicho. Y bueno, en Perú, que tiene una realidad muy parecida a la de México, con las escuelas multigrado también, ¿no? Entonces estamos realmente ya implementando, en el caso, por eso te hacía varias preguntas, porque yo estoy siendo formadora de dos escuelas en el nivel primaria, pero hay una práctica docente como la existe, es una práctica que ya está establecida y ahora vamos a ser disruptivos al momento de implementar esta nueva metodología que en realidad es muy importante lograr chicos autónomos, chicos que logren esa
posibilidad de mejorar su autoconfianza cuando ellos mismos se dan cuenta que logran hacer una presentación pública y luego ellos también son tutores de otros estudiantes y aprenden de una manera profunda, ¿no? Como decía Santiago Rincón, también, ¿no? Entonces, y nos queda todavía todo un camino bastante largo, pero con esta pasantía que vamos a tener, con algunas preguntas que vamos a ir haciendo, con su experiencia de ustedes que nos comparten, vamos a, de alguna manera, a ir diluyendo muchas preguntas, ¿no? En verdad, porque esto tiene México mucho tiempo, desde las teleescuelas también, que también tiene unos pininos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Acá hay varias colegas peruanas que de repente, no sé si quisieran hacer alguna consulta. Maestro Alfonso, quería aprovechar y hacer una consulta muy interesante. Gracias por valiosos aportes, sobre todo por cosas tan interesantes que se hace en cada país, sobre todo en México. Estaba revisando el material que nos ha compartido muy interesante sobre las cifras, ¿no? Principales cifras en su país. No alcancé a leer en el documento qué currículo adopta México. ¿Currículo por competencias, por objetivos? ¿Qué currículo adopta México, estimado maestro Alfonso? Mire, ahorita les voy a pasar un link, nada más déjenme buscarlos. Los planes y programas de estudio en el actual gobierno también están sufriendo una transformación. De hecho, están en una consulta donde están participando diversas instancias de la sociedad civil inclusive. Este plan de estudios de la educación básica o preescolar, primaria y secundaria está integrado por 4 elementos. Uno tiene que ver con la integración curricular, uno tiene que ver con la autonomía profesional del magisterio o de los docentes, tiene que ver, toma a la comunidad como núcleo integrador, le dice, y habla mucho del derecho humano a la educación. Esos son los que toma inclusive como elementos para los campos formativos. Y dentro va a haber, digamos, un esquema de saberes y conocimientos, que uno le llaman lenguajes, otro es el pensamiento científico y saberes y pensamiento científico, otro tiene que ver con ética, naturaleza y sociedades, otro tiene que ver con lo humano y lo comunitario. Entonces, digamos que está en proceso de revisión y consulta este tipo de perfil de egreso que está tratando de integrarse en el currículum, digamos, nacional. En el caso de CONAFE, que tenemos, digamos, como organismo descentralizado cierta autonomía, tomamos como referencia ese currículum nacional. Sin embargo, podemos desarrollar, como lo hicimos en 2015, nuestras propias unidades de aprendizaje autónomo. Entonces, la fundamentación principal que tenemos sí tiene que ver con dimensiones curriculares, temas, pero siempre hemos tratado como de mostrar un eje transversal dentro de este currículum, pero muy orientado hacia la construcción, la comprensión de un conocimiento de estos temas en la práctica educativa de la tutoría. Nuestros educadores comunitarios, al no tener una formación docente y ingresar a un programa o un esquema de formación inicial y permanente, pues se ven obligados a que ellos vayan interactuando tanto con los contenidos como con los esquemas educativos o estrategias que CONAFE implementa, pero siempre tomando, digamos, como el recurso, la herramienta principal, la tutoría, la relación tutora. Pero si gustan, lo que podemos hacer, si es de su interés, si no es en una sesión virtual, quizás en el marco de la pasantía podamos platicar un poco a detalle sobre cómo está estructurándose el currículum, por lo menos en CONAFE, porque el nacional, pues le digo, está como en muy en consulta, y hasta que no tengamos, digamos, esa validación, no tendríamos, digamos, como la versión final, ¿no? Les voy a poner aquí un link para que vean cómo está currículum que promueve
digamos, esta administración que está en curso. Sí, ya lo tenemos ya. Ah, hay dos, Lynn. Sí, el que les mandó Roberto, aquí en México había un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que ya desapareció. Se transformó en una instancia que se llama la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es ese instituto hacía muchas evaluaciones estandarizadas, pero la política ahorita ya no es hacer ese tipo de evaluaciones estandarizadas. Se están generando otro tipo de insumos que tienen que ver más con evaluaciones diagnósticas. Es parte de esa transformación educativa que inclusive modificó constitucionalmente el artículo 3º de nuestra constitución política, que es la que le da sustento a todos estos cambios y transformaciones que se están llevando a cabo. El tema es que CONAFE pues no empezó con, digamos, una transformación de sus documentos y normas, sino de una práctica, lo que se da en campo. Y eso, para nosotros es más importante porque finalmente una norma, pues, nos puede ayudar, ¿no? A tener un piso, un enfoque o un marco curricular, nos puede dar también cierta referencia, pero a veces lo que pasa en las comunidades es algo distinto. Y esa apertura es la que se quiere hacer también un poco en términos de escuchar a lo que las comunidades quieren. Ya les puse aquí el link. Si gustan podemos ir tomando nota y si es de interés podemos conversarlo. E inclusive si fuera necesario, pues invitamos a alguien del sector central de la Secretaría de Educación Pública o Ministerio de Educación de nosotros para que podamos establecer un diálogo también con ellos. Muy bien, creo que no sé si hay alguna pregunta más. Adelante, por favor. Y el enfoque básicamente para responder a José Alfredo es por competencias, o sea, básicamente es un enfoque creo que es muy común en Latinoamérica, el único que trabaja por objetivos es Uruguay. Uruguay sí tiene una opción clara de trabajar más contenidos, y ni siquiera por objetivos, por contenidos específicamente, y creo que todos los países ya están llegando por el enfoque de competencias. ¿Alguna pregunta más? Para poder agradecer a Alfonso por su tiempo en esta conversación. Igual está grabado para que podamos revisarlo después. Los que están viendo lo van a ver después. Vamos a elaborar una serie de preguntas para que se pueda después digerir, masticar y sacar lo mejor de la intervención. A ver, una manito levantada para cerrar. Miriam, adelante. Muy buenas noches. Gracias por la exposición del día de hoy. De verdad que muy interesante cómo se está planteando en este tiempo y en otro contexto, ¿no? Mi consulta es, en nuestro caso, en Perú, tenemos la educación básica regular que abarca inicial, primaria, secundaria, educación básica alternativa y educación básica especial. Pero nosotros también tenemos una educación técnica, que es la de los CEPROS, en donde el estudiante reciba una preparación técnica. ¿Eso también lo han aplicado? ¿Cómo se trabaja ya la educación técnica en México? Gracias. Sí, O sea, sí. la inclusión económica, ¿no? El tema de formación para la transitabilidad o la empleabilidad. Esa es la primera pregunta de Miriam. Sí. El sistema general, el sistema educativo nacional, desde el nivel secundario hay secundarias técnicas, muy orientadas también en algunos oficios. Y también hay un bachillerato tecnológico, también muy orientado a la incorporación a un mercado de trabajo. Aquí en lo comunitario, lo que estamos tratando de desarrollar es este esquema de gestión comunitaria, que inclusive incorpora todos los apoyos de gobierno que a veces están dispersos, se articulen, y también que la misma comunidad decida si tiene alguna actividad productiva, pueda hacer las gestiones para inclusive conseguir apoyos, ¿no? Ya sea que realicen artesanías, ya sea que tengan huertos de plantas medicinales o huertos de frutas, y puedan ellos tener como esa opción de un proyecto que quizás les pueda redundar en alguna beneficio económico.
por favor. Pero el tema de la certificación de repente en algún momento creo que Miriam ya les está interesando el tema de la pasantía, si después nos pueden contactar, que en alguno de los encuentros, en el estado quizás, no tiene que ser en México, para que alguien cuente de las opciones de certificación que existen paralelas al sistema, que no solo es la universitaria, sino toda la oferta, o los esfuerzos que están haciendo ustedes para que los chicos puedan insertarse en el mercado laboralmente, certificaciones de diverso tipo, ¿no? Que creo que cada estado va a tener sus iniciativas estatales y también las nacionales, ¿no? Si eso lo podemos también tomar nota para que Miriam, que creo que tú estás en un centro, ¿cierto, Miriam? Entonces ella tiene un interés específico también en ese tema. Gracias, Miriam, por plantear tu interés. Gracias. En la tutoría siempre se dice que tenemos que empalmar el interés con el dominio. El empalme entre el que le interesa aprender y el que tiene oferta, ahí es donde ocurre el aprendizaje. Entonces ahí Alfonso va a ayudar para que el estado, ¿tú qué estado vas a ir, Miriam? Nayarit, pero justamente Nayarit. también estaba viendo qué parte de Nayarit, porque estoy viendo el hospedaje y me dicen Nayarit es muy grande.